Imagínese esto, una mañana cualquiera, está disfrutando de su rutina y de repente su cerebro simplemente se apaga. Luces fuera, fin del juego. La mayoría de la gente imagina un derrame cerebral así, como un colapso instantáneo. Pero se equivocan, y ese error les cuesta la vida o su independencia. Escuche con atención, porque lo que voy a compartir hoy no es teoría, son hechos médicos que podrían salvarle la vida o la de alguien que ama. He pasado décadas en la medicina y hay una verdad lesionadora que pocos conocen. Cada 40 segundos alguien sufre un derrame cerebral en este país. Pero aquí está el dato crítico que la mayoría ignora. Lo que sucede en los primeros 3 minutos antes de que lleguen los paramédicos, antes de llegar al hospital, puede determinar si usted se recupera completamente o enfrenta una discapacidad permanente para el resto de sus días. Esos 3 minutos tienen más poder del que imagina. Déjenme contarles sobre Margaret, una mujer de 68 años. Estaba haciendo su café matutino cuando su brazo izquierdo simplemente soltó la taza. Trató de llamar a su esposo, pero las palabras salieron balbuceadas, sin sentido. Su rostro se hundió de un lado. Estaba sufriendo un derrame cerebral en tiempo real. Pero aquí está lo increíble. Antes de que la ambulancia doblara en su calle, Margaret hizo algo tan simple, tan contrario a la intuición, que el médico de urgencias le dijo más tarde a su familia que probablemente evitó un daño cerebral permanente. Ella no tomó una pastilla mágica, no realizó RCP, simplemente cambió su posición y controló su respiración de una manera muy específica. Lo que Margaret sabía, lo que la mayoría no sabe, es que su cuerpo tiene un sistema de emergencia incorporado, que puede mantener el flujo de sangre a su cerebro cuando cada segundo cuenta. Y le voy a enseñar exactamente qué hizo. Como médico, mi misión es armarlo con este conocimiento. Esta es información vital para nuestra comunidad de adultos mayores. Si valora su salud y desea estar preparado, le pido que se suscriba al canal ahora mismo y le dé un me gusta a este video. Ayúdenos a que esta información crucial llegue a más personas. Es una cuestión de vida o muerte. En los próximos minutos revelaremos las señales de alerta temprana que su cuerpo envía segundos antes de que ocurra un derrame cerebral. Y lo más importante, la técnica de posicionamiento y respiración científicamente validada que puede mantener el flujo de sangre a su cerebro mientras espera ayuda de emergencia. Pero antes de sumergirnos en la técnica, debemos entender qué está sucediendo realmente dentro de su cabeza durante un derrame. Piense en su cerebro como una vasta ciudad de noche, iluminada con millones de conexiones. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada movimiento que hace funciona con sangre que transporta oxígeno a través de intrincados caminos. Ahora, imagine que una de esas carreteras principales queda bloqueada por un coágulo de sangre, incluso por unos pocos segundos. Parte de esa ciudad se oscurece, pura oscuridad. A veces, las luces vuelven a parpadear rápidamente. Eso es lo que los médicos llamamos un ataque isquémico transitorio, o AIT. La gente lo llama erróneamente mini derrame. Escúcheme bien, no es mini en absoluto, es la alarma de emergencia de su cerebro gritando que algo catastrófico podría estar a solo unos momentos de distancia. El problema es que la mayoría de las personas mayores descartan estas señales de advertencia, experimentan un momento en que su brazo se siente inusualmente pesado, o tropiezan sin razón aparente, o no pueden encontrar la palabra correcta y luego, tan rápido como vino, la sensación pasa. Piensan que no fue nada, tal vez fatiga o que se levantaron demasiado rápido. Esos no son fallos aleatorios, esas son señales de destrozo de su cerebro. El IAIT es como las carreteras secas. La sangre fluye por un breve periodo antes de volver a ser interrumpida. En el caso de Margaret, su derrame cerebral ocurrió cuando un pequeño coágulo viajó a su cerebro y bloqueó una arteria importante. Ese coágulo actuó como el tapón del desagüe, deteniendo el flujo de sangre a su cerebro. Imagine desesperación al caer el telón. Todas las luces se apagan a la vez. Y no solo las luces de sus pensamientos, sino también las luces que controlan su movimiento, su habla y aún la respiración misma. Sin duda, la mayoría de nosotros se plantearía preguntas. ¿Cómo entender esta alerta temprana y cómo prevenir algo tan devastador? Y si le digo que hay una manera, puede salvar su vida o la de un ser querido. El coágulo de sangre podría haberse formado en su cuello, en su corazón o incluso haber viajado desde arterias endurecidas en sus piernas. Cuando llega al cerebro y bloquea el oxígeno, las células cerebrales comienzan a morir en minutos. Minutos. Pero aquí está la parte crítica, la ventana de esperanza. En esos primeros momentos, antes de que el bloqueo sea completo, hay una estrecha ventana donde su cuerpo aún puede compensar.
Y ahí es precisamente cuando esta técnica de circulación se vuelve salvavidas. Entonces, ¿cuáles son estas señales de alerta temprana que nunca debe ignorar? Entumecimiento o debilidad repentina en un lado de su cuerpo. Problemas para hablar o entender palabras simples. Una cara que se cae de un lado como si una mitad hubiera dejado de funcionar. Visión borrosa o perdida en uno o ambos ojos. Mareos repentinos graves o pérdida del equilibrio. O un dolor de cabeza severo que aparece de la nada sin explicación. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarles algo muy serio a las personas inteligentes que me escuchan. ¿Alguna vez han sentido uno de estos síntomas? Quizás una debilidad extraña o un mareo repentino mientras estaban sentados y lo ignoraron pensando que ya pasará. Sean honestos en los comentarios. Su experiencia puede ayudar a otros a abrir los ojos. Lo que toma a la mayoría de la gente desprevenida es esto. Estos síntomas pueden aparecer por solo 60 segundos y luego desaparecer por completo. Y cuando desaparecen, la gente respira aliviada y piensa que están a salvo. No lo están. Cuando esos síntomas desaparecen, no significa que el peligro haya pasado. Significa que el reloj ha comenzado a correr hacia una catástrofe mayor. Esto nos lleva a por qué tantas personas mayores dudan en actuar incluso cuando las señales de advertencia los miran a la cara. Muchos adultos mayores crecieron en una época en la que no se pedía ayuda a menos que estuvieras absolutamente desesperado. Cuando se sentía mal, se aguantaba. Ese estoicismo silencioso, ese hábito de resistencia, puede ser fatal cuando se trata de un derrame cerebral. La diferencia entre actuar inmediatamente y esperar solo unos minutos más puede significar la diferencia entre la recuperación total y el daño cerebral permanente. No queremos ser una carga, no queremos molestar a nadie, pero ese silencio es peligroso. Ahora, hablemos de la técnica en sí. Esto es lo que Margaret usó, lo que podría salvarle la vida y lo que investigaciones recientes de instituciones médicas líderes muestran que puede marcar una diferencia extraordinaria. Se llama técnica de flujo sanguíneo asistido por gravedad. La ciencia detrás de esto es elegante y simple. La gravedad y la respiración controlada pueden convertirse en sus mejores aliados cuando el flujo sanguíneo a su cerebro está comprometido. Cuando alguien sospecha que está sufriendo un derrame cerebral, cada segundo es precioso. Y una de las formas más rápidas de ayudar a su cerebro es ayudar a su corazón a enviar sangre hacia arriba de manera más eficiente. Escuche, esto es exactamente lo que debe hacer en el momento que sienta esas señales de advertencia. Primero, no entre en pánico. Sé que suena más fácil decir que hacer, pero el pánico contrae los vasos sanguíneos y roba oxígeno a su cerebro. El pánico es peligroso. El pánico causa una respiración superficial y rápida que empeora todo. Pero la respiración tranquila y decidida preserva oxígeno, mantiene su mente más clara. El momento en que note síntomas como mareos repentinos, debilidad en un brazo, dificultad para hablar o caída facial, su primera prioridad es la seguridad. Siéntese inmediatamente o acuéstese si puede. Necesita prevenir una caída a toda costa. Si puede, acuéstese plano sobre su espalda en el piso o en una cama. Luego, si es posible, eleve sus piernas aproximadamente 12 pulgadas o 30 centímetros. Puede apoyarlas sobre almohadas, un cojín de sofá o incluso el asiento de una silla. Este simple cambio de posición permite que la sangre acumulada en sus piernas fluya de regreso hacia su pecho y suba a su cerebro. Está utilizando la gravedad como una herramienta para redirigir el flujo sanguíneo donde más se necesita desesperadamente. Pero el posicionamiento solo no es suficiente. Aquí es donde el componente de respiración se vuelve crucial. Necesita comenzar una respiración lenta, rítmica y controlada. Aquí está el patrón exacto. Inhale suavemente por la nariz durante unos 4 segundos. Sostenga esa respiración durante 2 segundos. Luego, exhale lentamente por la boca durante 6 segundos. Esto no es aleatorio. Este patrón de respiración específico hace 2 cosas simultáneamente. Primero, aumenta el contenido de oxígeno en su torrente sanguíneo. Segundo, calma su sistema nervioso y ayuda a regular la presión arterial.
Ambos factores son críticos durante un evento de derrame cerebral. Lo que es notable es que esta combinación de elevación de piernas y respiración controlada puede realmente mantener la perfusión cerebral, mantener la sangre fluyendo a su cerebro el tiempo suficiente para que lleguen los servicios de emergencia. Un estudio publicado en 2022 en una importante revista de neurología de emergencia examinó a pacientes que utilizaron esta técnica exacta durante episodios isquémicos transitorios. Los resultados fueron impactantes. Estos pacientes tuvieron tasas de recuperación significativamente más altas y tasas sustancialmente más bajas de muerte celular cerebral permanente en comparación con aquellos que no utilizaron la técnica. No es una cura, no reemplaza el tratamiento médico de emergencia, pero compra tiempo precioso. Y en la medicina del derrame cerebral, el tiempo lo es todo. Es la diferencia entre minutos de daño y meses o años de recuperación difícil y costosa. Quiero que imagine cómo se sentiría esto en el momento real. Está asustado. Está confundido. Su cuerpo no responde como debería. En ese momento de miedo e incertidumbre, tener algo concreto que hacer, alguna acción que pueda tomar, le devuelve una medida de control. Y eso importa más de lo que piensa. Entonces, permítanme ser claro como el cristal sobre esto. La próxima vez que usted o alguien que ama sienta esas señales a temprana, el objetivo no es moverse, no es tratar de sacudírselo, no es probar si todavía puede caminar. El objetivo es ponerse horizontal, elevar esas piernas, controlar su respiración y dejar que la gravedad trabaje a su favor. Esas acciones simples, que no requieren medicación ni equipo, pueden preservar la función cerebral hasta que llegue la ayuda profesional. Es el poder de la preparación. Ahora quiero hablar de algo que me da una tremenda esperanza, la capacidad del cerebro de curarse a sí mismo incluso después de un derrame cerebral. He vistigizado pacientes que recuperan el habla, la coordinación e incluso la memoria, a veces meses después de un derrame cerebral que inicialmente parecía devastador. ¿Cómo es esto posible? La respuesta radica en algo llamado neuroplasticidad. Su cerebro no es una máquina fija, es una red viva y adaptable. Cuando un camino es dañado por un derrame cerebral, otros caminos en el cerebro pueden aprender a hacerse cargo de esa función. Piense en ello como el sistema de carreteras de una ciudad. Cuando una carretera principal está bloqueada, el tráfico encuentra rutas alternativas. Con el apoyo y la rehabilitación adecuadas, esas rutas alternativas pueden convertirse en vías funcionales permanentes. Y ese apoyo comienza temprano. Las primeras 48 horas después de un derrame cerebral son absolutamente críticas, pero lo que la gente hace en las semanas y meses que siguen importa tanto. El movimiento suave, los ejercicios de respiración guiados y una nutrición adecuada ayudan al cerebro a reconstruir esas conexiones. Investigaciones recientes de centros neurológicos líderes han demostrado que los adultos mayores que participan en ejercicios rítmicos lentos, incluso movimientos simples sentados, duplican sus posibilidades de recuperar el equilibrio y la memoria en comparación con aquellos que permanecen inactivos después de un derrame cerebral. Lo que encuentro tan alentador de esto es que la recuperación no requiere equipos costosos o una instalación de rehabilitación lujosa. Puede comenzar en su sala de estar, en una silla, con intención y consistencia. Pequeñas acciones deliberadas crean señales en el cerebro. Cuando mueve su mano, toma una respiración consciente o incluso visualiza el movimiento, le está diciendo a su cerebro que reconecte ese circuito. La clave es hacerlo consistentemente. Unos pocos minutos cada día son mucho más efectivos que sesiones de terapia largas ocasionales. Me gustaría saber su opinión sobre la recuperación. ¿Conocen a alguien que haya superado un pronóstico difícil después de un derrame cerebral gracias a la constancia y el esfuerzo diario? Compartan esas historias de esperanza en los comentarios, nos inspiran a todos. La nutrición juega un papel poderoso tanto en la recuperación como en la prevención. Lo que come después de los 60 años tiene una profunda influencia en qué tan liberalmente fluye su sangre y qué tan bien funciona su cerebro. Alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, antioxidantes y nitratos naturales ayudan a que la sangre fluya más fácilmente a través de sus vasos. Estamos hablando de salmón, verduras de hoja verde, remolachas, bayas e incluso pequeñas cantidades de chocolate amargo.
Un estudio exhaustivo de Harvard en 2023 mostró que los adultos mayores que siguieron un patrón de alimentación estilo mediterráneo tuvieron una tasa de recurrencia de derrame cerebral un 30% más baja en 5 años. Esa no es una pequeña diferencia, eso cambia la vida. Eso significa años más de salud y miles de dólares ahorrados en facturas médicas. Así que incluso la recuperación se trata tanto de cómo nutre su cuerpo como de la terapia física. Su cuerpo se repara mejor cuando está debidamente alimentado, profundamente descansado y movido suavemente. Y ese es un mensaje tan esperanzador. Nunca es demasiado tarde para reconstruir, para volver a entrenar a su cuerpo para responder más rápido, sanar más inteligentemente y vivir más largo. La recuperación no es magia o suerte, es biología combinada con paciencia y esfuerzo constante. Cambiemos nuestro enfoque ahora de la recuperación a la prevención. Para aquellos de ustedes que escuchan que no han experimentado un derrame cerebral, ¿cuáles son los hábitos diarios más poderosos para mantener su cerebro protegido? La respuesta comienza con una palabra: circulación. Si la sangre se mueve libremente por todo su cuerpo, su cerebro prospera. Si el flujo sanguíneo se vuelve lento o restringido, el daño comienza silenciosamente, a menudo años antes de que aparezcan los síntomas. El primer y más impactante hábito es lo que llamo activación matutina: poner su sangre a fluir a los pocos minutos de despertarse. Aquí hay un reinicio matutino de 3 minutos que puede marcar una diferencia notable. El momento en que se despierta, antes incluso de ponerse de pie, siéntese en la orilla de su cama. Tome 3 respiraciones profundas y lentas para expandir completamente sus pulmones y oxigenar su sangre. Luego, bombee suavemente sus pantorrillas levantando los talones y los dedos en un movimiento rítmico durante aproximadamente 1 minuto. Este movimiento activa lo que se llama el músculo soleo, a veces referido como el segundo corazón de su cuerpo, porque ayuda a bombear sangre desde sus piernas hacia arriba. Finalmente, rote lentamente sus hombros y cuello como si estuviera saludando suavemente al nuevo día. Estos movimientos suenan casi demasiado simples para importar, pero la investigación muestra que los adultos mayores que realizan estos movimientos de baja intensidad inmediatamente después de despertarse reducen los picos de presión arterial matutina y mejoran el flujo sanguíneo al cerebro en casi un 20%. Lo hermoso es que cualquiera puede hacer esto, sin equipo, sin membresía de gimnasio, sin entrenamiento especial, solo conciencia y movimiento suave. Su cerebro ama el ritmo. Bombeo de pantorrillas, respiración profunda, estiramiento ligero. Todas estas son señales para su sistema cardiovascular de que es hora de mover el oxígeno donde se necesita. Y cuando combina esto con una hidratación adecuada, bebiendo un vaso de agua antes de su café, le está dando a su sangre el mejor comienzo posible para el día. Hay un estudio fascinante de Japón que siguió a adultos mayores durante un periodo de 5 años. Aquellos que hicieron rutinas cortas de circulación matutina tuvieron puntajes de memoria considerablemente mejores que aquellos que no lo hicieron. Es prueba de que la longevidad y la agudeza mental no se construyen en consultorios médicos u hospitales, se construyen a través de rituales diarios, pequeñas acciones repetidas consistentemente a lo largo del tiempo. Y no se detiene con el movimiento matutino. El sueño adecuado, la calma emocional y el manejo del estrés importan tremendamente. El estrés crónico contrae sus vasos sanguíneos, mientras que la risa, la gratitud y la conexión social realmente los expanden. Incluso algo tan simple como caminar bajo la luz del sol, escuchar la música que ama o pasar tiempo con personas que lo hacen sonreír puede aumentar la producción de óxido nítrico en su cuerpo. El óxido nítrico relaja sus arterias y las mantiene flexibles, que es exactamente lo que desea para la prevención de derrames. Esto crea una imagen tan empoderadora. La medicina entretejida en la vida diaria no es algo en lo que piensas solo cuando estás enfermo, sino algo integrado en cómo vives cada día. El secreto para un cerebro resistente a los derrames no es la perfección, es la consistencia. Si le das a su cerebro sangre fresca, oxígeno adecuado y calma emocional todos los días, no solo reducirá su riesgo de derrame, agudizará su enfoque mental, mejorará su estado de ánimo y ralentizará el proceso de envejecimiento en sí,
Permítanme llevarnos de regreso a donde comenzamos con Margaret y su notable historia. Cuando sus síntomas atacaron esa mañana, ella no se congeló de miedo. Recordó lo que había aprendido. Inmediatamente se sentó, luego se acostó plana, levantó las piernas sobre una almohada y comenzó el patrón de respiración lento y controlado mientras su esposo pedía ayuda. Para cuando los paramédicos entraron en su puerta, su habla ya había comenzado a regresar. Ese es el poder transformador de la preparación. El conocimiento convierte el pánico en acción decidida, y la acción calmada y deliberada salva tejido cerebral. Para todos los que escuchan esto ahora mismo, quiero enfatizar algo crucial. Esto no se trata de vivir con miedo constante de sufrir un derrame. Se trata de vivir con preparación, porque la preparación le empodera, le da tranquilidad a su familia. Significa que si ese momento alguna vez llega, no estará indefenso, sabrá exactamente qué hacer. El envejecimiento no significa un declive inevitable, significa una mayor conciencia. Puede fortalecer su circulación, entrenar sus reflejos y nutrir su cerebro con cada respiración, cada paso, cada comida que elija. Permítanme dejarles con una línea, algo claro y simple, que puedan recordar en ese momento crucial si alguna vez llega. Cuando el flujo sanguíneo se ralentiza, no entre en pánico. Acuéstese, eleve sus piernas, respire lentamente y deje que la gravedad le ayude. Simple, claro, potencialmente salvavidas. Y permítanme agregar esto. La salud no se trata de evitar cada crisis que la vida pueda traer. Se trata de saber exactamente qué hacer cuando llega una. Eso es verdadero empoderamiento. Si está escuchando ahora mismo, quiero que haga algo. Comparta este video con alguien que le importe. Un amigo, un padre, un vecino, alguien que necesita esta información. Porque la próxima vida que salve este conocimiento podría ser alguien que usted ama. Practique la técnica que he descrito. Repásela en su mente. Acuéstese, eleve sus piernas, respire por 4, sostenga por 2, exhale por 6. Hágalo memoria muscular, porque en ese momento crítico no tendrá tiempo para pensar, necesitará actuar por instinto. Y si ha practicado, ese instinto será exactamente el correcto. Manténgase tranquilo, manténgase consciente y recuerde, su cuerpo siempre le da la oportunidad de luchar. Solo necesita saber cómo trabajar con él, no contra él. Continuamos adentrándonos en el fascinante mundo de la recuperación y la prevención, porque sobrevivir al evento inicial es solo el primer paso de una batalla mucho más larga. Y aquí es donde la ciencia moderna nos trae noticias absolutamente revolucionarias. Durante décadas, la medicina tradicional sostuvo una creencia sombría y desalentadora. Se pensaba que el cerebro, una vez dañado, era irreparable. Nos decían que las neuronas muertas eran una pérdida definitiva, un capítulo cerrado. Pero ¿cuán equivocados estábamos? Hoy, como médico, quiero hablarles de uno de los descubrimientos más esperanzadores de la neurología moderna, algo que cambia por completo el panorama para cualquier persona mayor de 60 años, la neuroplasticidad. Escuche bien, porque esto desafía todo lo que quizá le hayan enseñado sobre el envejecimiento. Su cerebro no es una máquina fija de metal y cables que se oxida con el tiempo. No, es una red viva, dinámica y asombrosamente adaptable. Imagine nuevamente esa ciudad iluminada de la que hablamos antes. Cuando un derrame cerebral golpea, es como si un terremoto destruyera una autopista principal. El tráfico, que son sus pensamientos, su habla, sus movimientos, se detiene. Pero aquí está el milagro. Su cerebro tiene la capacidad de construir nuevas carreteras. Cuando una vía está bloqueada, si se le da el estímulo correcto, el cerebro comienza a trazar rutas alternativas. Las neuronas vecinas, que antes tenían otras funciones, pueden aprender a hacerse cargo del trabajo de las células dañadas. He visto pacientes que perdieron la capacidad de hablar, personas que parecían condenadas al silencio, y que meses después, gracias a esta capacidad plástica, recuperaron su voz. ¿Cómo? Porque forzaron a su cerebro a encontrar un nuevo camino a través de la ciudad oscura. Pero, y este es un pero gigante, esta reconstrucción no ocurre por magia, requiere combustible y requiere mapas. El mapa para esta reconstrucción es el movimiento consciente y la repetición. Las investigaciones de centros neurológicos de vanguardia en Estados Unidos y Japón
han arrojado luz sobre algo que todos deberíamos practicar, hayamos sufrido un derrame o no. Descubrieron que los adultos mayores que realicen ejercicios rítmicos lentos, incluso simples movimientos sentados en una silla, duplican sus posibilidades de mantener y recuperar funciones cognitivas y motoras. Piénselo, no estamos hablando de correr maratones ni de levantar pesas olímpicas, estamos hablando de movimientos deliberados que envían una señal eléctrica clara a su sistema nervioso. Cuando usted está sentado y levanta conscientemente su mano, o cuando se concentra profundamente en su respiración, está enviando un mensaje de texto urgente a su cerebro que dice: esta conexión es importante, manténla viva, repárala. Y aquí es donde quiero detenerme un momento para hacerles una pregunta a los que me están escuchando. ¿Cuántos de ustedes piensan que el ejercicio solo cuenta si sudan y terminan agotados? Quiero que me lo digan en los comentarios, porque esa mentalidad de todo o nada es lo que impide que muchas personas mayores comiencen su recuperación. La verdad médica es que la constancia suave vence a la intensidad esporádica cada vez. La clave de esta reconstrucción cerebral es la consistencia. Unos pocos minutos cada día son infinitamente más poderosos que una sesión de terapia agotadora una vez a la semana. Su cerebro necesita recordatorios diarios para tejer esas nuevas conexiones. Es como aprender un nuevo idioma o tocar un instrumento. No se hace en un día, se hace con la práctica diaria. Ahora, hablemos del combustible para estas nuevas carreteras. Porque puede tener la mejor intención de rehabilitarse, pero si no le da a su cuerpo los ladrillos bioquímicos para reconstruirse, el proceso será lento y doloroso. La nutrición después de los 60 años deja de ser una cuestión de estética o de peso, se convierte en una cuestión de ingeniería vascular. Lo que usted pone en su plato tiene una influencia directa y profunda en la viscosidad de su sangre, es decir, qué tan espesa o líquida es, y en la flexibilidad de sus arterias. Queremos arterias que sean como bandas elásticas nuevas, flexibles y capaces de expandirse, no como tuberías viejas y rígidas que pueden reventar bajo presión. Un estudio integral de Harvard realizado en 2023, uno de los más respetados en su campo, mostró datos que no podemos ignorar. Los adultos mayores que adoptaron un patrón de alimentación estilo mediterráneo tuvieron una tasa de recurrencia de derrame cerebral un 30% más baja en un periodo de 5 años. ¡Un 30%! En medicina, una reducción del 30% es un número masivo. Es la diferencia entre ver crecer a sus nietos o ser una estadística más. ¿De qué alimentos estamos hablando específicamente? No son cosas raras ni costosas. Estamos hablando de los héroes silenciosos del supermercado. Primero, ácidos grasos omega 3, el salmón, las sardinas, las nueces. Estos actúan casi como un lubricante natural para su sistema circulatorio, reduciendo la inflamación que endurece las arterias. Segundo, antioxidantes y nitratos naturales. Aquí es donde entran las verduras de hoja a hoja oscura, las remolachas, betabel y las bayas. Las remolachas en particular son fascinantes. Contienen nitratos que el cuerpo convierte en óxido nítrico, una molécula que relaja los vasos sanguíneos y mejora el flujo al cerebro casi de inmediato. Y sí, incluso pequeñas cantidades de chocolate amargo con alto contenido de cacao. Es medicina deliciosa. Así que la próxima vez que se siente a comer, no solo piense en llenar el estómago. Pregúntese, ¿esto va a ayudar a mi cerebro a construir nuevas carreteras o va a bloquear las que ya tengo? Es un cambio de mentalidad que salva vidas. Y hablando de cambios de mentalidad y rutinas, quiero llevarlos ahora a un concepto que yo llamo activación matutina. Para aquellos de ustedes que no han sufrido un derrame cerebral o para aquellos que están en recuperación, este es quizás el hábito diario más poderoso que pueden adoptar para proteger su cerebro. La mayoría de los accidentes cardiovasculares ocurren en las primeras horas de la mañana. ¿Saben por qué? Porque cuando dormimos, nuestra presión arterial baja y la sangre se vuelve un poco más espesa y lenta. Al despertar, si saltamos de la cama de golpe, el sistema recibe un shock de presión. Es como encender un motor frío y acelerarlo al máximo instantáneamente. Es peligroso. Por eso, quiero enseñarles un reinicio matutino de 3 minutos. Es simple, es gratis y es increíblemente efectivo. Paso 1.
El momento en que abre los ojos, antes de quitarse las sábanas, quédese quieto un momento. Siéntese lentamente en el borde de la cama. No se ponga de pie todavía. Paso 2. Tome 3 respiraciones profundas. Inhale llenando el abdomen, no solo el pecho. Esto inunda su sangre estancada con oxígeno fresco después de horas de respiración superficial durante el sueño. Y este es el secreto. Bombee sus pantorrillas. Estando sentado, levante los talones dejando las puntas de los pies en el suelo, y luego bájelos y levante las puntas. Haga este movimiento de vaivén rítmico durante 1 minuto. ¿Por qué hacemos esto? Porque en sus piernas, específicamente en la pantorrilla, existe un músculo llamado sóleo. Los médicos a menudo nos referimos al sóleo como el segundo corazón del cuerpo. ¿Por qué? Porque las venas de las piernas tienen que luchar contra la gravedad para devolver la sangre al corazón y el cerebro. Cuando usted activa el músculo sóleo, este actúa como una bomba mecánica que empuja esa sangre acumulada hacia arriba. Al hacer este simple movimiento antes de ponerse de pie, usted está cebando la bomba. Está asegurándose de que cuando finalmente se levante, su cerebro ya tenga un suministro rico y constante de sangre oxigenada. Investigaciones recientes muestran que los seniors que realizan esta activación reducen significativamente los picos de presión arterial matutina y mejoran el flujo sanguíneo cerebral en casi un 20%. 20% más de sangre al cerebro solo por mover los pies antes de pararse. Es una inversión de 1 minuto que paga dividendos enormes en longevidad. Y esto se conecta con un estudio fascinante de Japón, que siguió a adultos mayores durante 5 años. Aquellos que incorporaron estas pequeñas rutinas de circulación en su mañana no solo vivieron más, sino que tuvieron puntajes de memoria mensurablemente mejores. Esto prueba que la agudeza mental no se pierde inevitablemente con la edad, se pierde cuando dejamos de estimular el flujo sanguíneo que alimenta la mente. Pero la prevención no es solo física. Hay un componente químico invisible que es igual de letal, el estrés crónico. Y sé lo que están pensando. Doctor, el mundo está loco. ¿Cómo no voy a estresarme? Tienen razón, pero escuchen la fisiología detrás de esto. Cuando usted vive en un estado de preocupación constante o ansiedad, su cuerpo libera cortisol y adrenalina. Estas hormonas son útiles si un tigre lo está persiguiendo, pero son destructivas si usted está sentado en su sofá viendo las noticias. El estrés crónico mantiene sus vasos sanguíneos contraídos, apretados, estrechos. Es como pisar una manguera de agua. El flujo disminuye y la presión aumenta. Esa es la receta perfecta para un bloqueo. Por el contrario, la calma emocional, la risa, la gratitud y la conexión social hacen exactamente lo opuesto. Promueven la producción de ese óxido nítrico del que hablamos antes. La risa literalmente ensancha sus arterias. Caminar bajo la luz del sol, escuchar esa canción de su juventud que tanto le gusta, abrazar a un nieto o charlar con un vecino. Estas no son solo cosas agradables, son intervenciones médicas biológicas. Mantener sus arterias flexibles a través de la gestión del estrés es tan importante como tomar su medicación para la presión arterial. Quiero que visualicen esto. Una mente en calma reside en un cuerpo con mejor circulación. Si todavía están conmigo escuchando esto, quiero pedirles un pequeño favor que ayuda mucho a nuestra comunidad. Si esta información les parece valiosa, suscríbanse al canal ahora mismo. No cuesta nada y asegura que no se pierdan los próximos consejos vitales que tengo para ustedes. Estamos construyendo una comunidad de personas informadas y proactivas. Únanse a nosotros. Retomando el punto de la calma, recuerden la historia de Margaret. Su supervivencia no fue suerte, fue preparación. Ella no permitió que el pánico tomara el control. El pánico es el ladrón de oxígeno. En una emergencia, el pánico le hace respirar rápido y superficialmente, lo que reduce paradójicamente el oxígeno que llega al cerebro justo cuando más lo necesita. Margaret reemplazó el miedo con acción. Y esa es la lección central que quiero que se lleven hoy. La salud no es la ausencia de problemas, es la capacidad de responder a ellos con conocimiento y autoridad. Imaginen por un momento 2 escenarios futuros. En el primero, usted vive con miedo, ignorando los síntomas, esperando que nada malo pase, comiendo lo que sea y dejando que su cuerpo se oxide. En el segundo escenario, el que yo deseo para ustedes, usted vive con readiness, preparación. Usted conoce sus números, usted mueve sus pantorrillas cada mañana.
Usted nutre sus arterias con buena comida y lo más importante, usted sabe exactamente qué hacer si siente que su brazo se duerme o su habla se arrastra. Esa preparación le da algo que ninguna pastilla puede comprar: paz mental. Le da a su familia la tranquilidad de saber que usted no está indefenso. Así que hagamos un pacto hoy. No vamos a esperar a que la crisis llegue para empezar a cuidar nuestro cerebro. Vamos a empezar mañana por la mañana, sentados al borde de la cama, respirando profundo y bombeando esas pantorrillas. Vamos a mirar nuestro plato de comida y ver medicina en lugar de solo calorías. Recuerde, su cuerpo es increíblemente resistente. Está diseñado para sanar, para adaptarse, para sobrevivir. Pero necesita que usted sea su socio, no su enemigo. Necesita que usted escuche esos susurros antes de que se conviertan en gritos. La neuroplasticidad está ahí, esperando ser activada. La circulación puede mejorarse a cualquier edad. Nunca es demasiado tarde para empezar a reconstruir, para reentrenar sus reflejos y para proteger ese órgano maravilloso que guarda todos sus recuerdos, su personalidad y su esencia, su cerebro. Manténgase firme en este camino. La consistencia es su mejor aliada. Y recuerde, cada respiración consciente, cada paso, cada elección saludable es una victoria. Sigan cuidándose, porque su salud es el tesoro más valioso que poseen. Hay un elemento vital, a menudo ignorado, que juega un papel decisivo en la viscosidad de su sangre y, por ende, en su riesgo de sufrir un derrame cerebral. Hablo de algo tan básico, tan fundamental, que parece ridículo que los médicos tengamos que recordarlo constantemente: la hidratación. Escúcheme bien, porque esto es fisiología pura. Muchos adultos mayores viven en un estado de deshidratación crónica leve. Con la edad, nuestro mecanismo de la sed se vuelve menos sensible. Simplemente no sentimos la necesidad de beber aunque nuestro cuerpo esté gritando por agua. Y aquí está el peligro mortal. Cuando usted no bebe suficiente agua, su sangre pierde volumen líquido. Se vuelve más espesa. Quiero que visualice esto. Imagine tratar de bombear agua a través de una manguera delgada. Fluye rápido y fácil, ¿verdad? Ahora, imagine tratar de bombear salsa de tomate espesa o miel a través de esa misma manguera. El corazón tiene que trabajar el triple, la presión aumenta y, lo más crítico, esa salsa espesa es mucho más propensa a atascarse y formar coágulos. Por eso, el hábito que debe acompañar a su activación matutina es beber un vaso grande de agua antes de su café. El café es diurético, le hace perder líquido. Si usted toma café estando ya deshidratado tras 8 horas de sueño, está espesando su sangre peligrosamente justo en el momento del día en que el riesgo de accidente cerebrovascular es más alto. Es biología simple. Dele a su sangre la fluidez que necesita para llegar a cada rincón de su cerebro. Y esto nos lleva a un concepto más amplio que quiero que entiendan profundamente. La medicina no se fabrica solo en laboratorios, se teje en la vida diaria. Existe un estudio fascinante de Japón que mencioné brevemente, pero quiero profundizar en lo que realmente significa para nosotros. Demostró que la longevidad y la claridad mental no son accidentes genéticos, se construyen a través de rituales. El cerebro ama el ritmo, ama la previsibilidad de los hábitos saludables. Si usted le da a su cerebro sangre fresca, oxígeno adecuado y calma emocional todos los días, no solo está bajando su riesgo de derrame, está haciendo algo más profundo. Está ralentizando el proceso de envejecimiento mismo. Pero hay un enemigo silencioso del que no hemos hablado lo suficiente: el aislamiento y la falta de alegría. La ciencia nos muestra ahora que la conexión social y la risa no son solo sentimientos agradables, son potentes vasodilatadores. Cuando usted se ríe, cuando abraza a alguien que ama, cuando pasa tiempo de calidad con amigos, su cuerpo libera un cóctel de hormonas beneficiosas. El estrés crónico y la soledad hacen lo contrario. Bañan su cerebro en cortisol, una hormona que, en exceso,
es tóxica para las neuronas y endurece las arterias. Quiero preguntarles algo importante aquí, y sean sinceros en los comentarios. ¿Cuándo fue la última vez que se rieron con ganas? ¿De verdad? ¿O cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación significativa con un amigo? A veces, una charla con un vecino vale más que una pastilla para la presión. La soledad contrae, la comunidad expande. Literalmente expande sus vasos sanguíneos. Así que, si quiere prevenir un derrame, salga, hable, busque el sol, escuche música. Todo esto estimula la producción de óxido nítrico, el relajante natural de sus arterias. Es una imagen empoderadora, ¿no creen? Saber que disfrutar de la vida es, en sí mismo, una forma de protección médica. Ahora, permítanme cerrar el círculo y volver a la historia de Margaret, la mujer con la que empezamos este viaje. Recuerden la escena. 68 años, la taza de café cae al suelo, el brazo muerto, el rostro caído. En ese instante, Margaret tenía todas las razones del mundo para desmoronarse. El terror absoluto es la reacción natural, pero Margaret hizo algo extraordinario. No se congeló. Recordó lo que había aprendido. En medio de la confusión, su entrenamiento mental tomó el mando. Inmediatamente se sentó para no caerse. Luego se acostó plana en el suelo. Pidió ayuda a su esposo con gestos, y mientras él marcaba el 911, ella subió sus piernas sobre los cojines del sofá y comenzó a respirar. Inhalar en 4, sostener en 2, exhalar en 6. Mientras la sirena de la ambulancia se escuchaba a lo lejos, ella seguía respirando, manteniendo la calma, dejando que la gravedad llevara la sangre de sus piernas a su cerebro hambriento de oxígeno. Para cuando los paramédicos entraron a por su puerta, algo milagroso estaba sucediendo. Su habla, que había sido un balbuceo incoherente minutos antes, ya estaba empezando a regresar. El médico de urgencias fue categórico con la familia más tarde. Les dijo que esa respuesta rápida y tranquila, esa técnica de flujo sanguíneo asistido, muy probablemente evitó que el coágulo causara una muerte celular masiva. Convirtió lo que podría haber sido una discapacidad permanente de por vida en un susto recuperable. Ese es el poder transformador del conocimiento. El conocimiento convierte el pánico paralizante en acción decidida, y la acción calmada y deliberada salva tejido cerebral. Para todos los que están escuchando esto ahora mismo, quiero enfatizar algo crucial, quizás lo más importante de todo este mensaje. Esto no se trata de vivir con miedo constante. No quiero que se levanten cada mañana pensando, ¿será hoy el día que me dé un derrame? No, eso es vida desperdiciada en ansiedad. Esto se trata de vivir con preparación, porque la preparación le da poder, le da autoridad sobre su propio destino. La vejez no tiene por qué significar un declive inevitable donde somos víctimas pasivas de nuestros cuerpos. Significa una mayor conciencia. Significa que si ese momento crítico llega, usted no será una víctima indefensa. Usted sabrá exactamente qué hacer. Quiero dejarles con una última herramienta. No quiero que esto sea solo información que entre por un oído y sale por el otro. Quiero que se convierta en instinto. En memoria muscular. Si está en un lugar seguro ahora mismo, quiero que haga un simulacro mental conmigo. Cierre los ojos por un segundo si puede. Imagine la sensación. Algo no está bien. Se siente mareado, débil. Paso 1. No pánico. Deténgase. Paso 2. Al suelo. Acuéstese boca arriba. Seguridad ante todo. Paso 3. Piernas arriba. Imagina que las pone sobre una silla o unos cojines. 30 centímetros. Paso 4. La respiración. Hágalo conmigo ahora. Tome aire por la nariz. 1, 2, 3, 4. Aguante. 1, 2. Suelte suavemente por la boca como si soplara una vela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sienta cómo la calma inunda su sistema. Sienta cómo en su mente está tomando el control de la situación. Repita esto en su cabeza. Enséñeselo a su pareja.
Enséñeselo a sus hijos, porque en el momento crítico no tendrá tiempo para pensar, para buscar un video en YouTube o para recordar qué dijo aquel médico. Necesitará actuar por instinto, y si ha practicado, ese instinto será su salvavidas. La salud no se trata de evitar cada crisis que la vida nos lance. Eso es imposible. La salud verdadera, el empoderamiento verdadero, se trata de saber cómo navegar la tormenta cuando llega. Tengo una misión personal con este canal y con este video: salvar vidas y cerebros. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito su ayuda. Si usted ha encontrado valor en esto, si ha aprendido algo nuevo, le pido que haga algo concreto ahora mismo. Comparta este video. Envíeselo a un amigo, a un padre, a un vecino. Póngalo en su grupo de familia, porque la próxima vida que este conocimiento salve podría ser la de alguien que usted ama profundamente. No se guarde esta información. El algoritmo de YouTube ayuda, pero su recomendación personal es mucho más poderosa. Y recuerde, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para empezar a mover las pantorrillas por la mañana. Nunca es demasiado tarde para cambiar su dieta. Nunca es demasiado tarde para aprender a respirar correctamente. Su cuerpo siempre le da una oportunidad para luchar. Solo necesita saber cómo trabajar con él, no contra él. Manténganse bien, manténganse firmes, manténganse preparados, no asustados, y sigan viviendo su mejor vida, la más saludable y consciente posible. Gracias por escucharme hoy. Soy su médico y espero verlos en el próximo video, más fuertes y más sabios que hoy. Hasta la próxima.